Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Autónoma, el programa que nos invita a reflexionar sobre el cambio climático, sobre los hábitos sustentables y cómo podemos llegar a contribuir en cuanto a estas temáticas. Para el día de hoy tenemos una invitada muy especial con la cual vamos a estar conversando sobre cambio climático. Pero antes de presentarla me gustaría saludar a la panelista, ¿cierto?, de este programa, Helen Pacheco, quien es doctora en Cooperación al Desarrollo Sostenible. ¿Cómo estás, Helen? Hola Carla, aquí estoy bastante bien, gracias, pero viendo con tristeza cómo ya el invierno se empieza a anunciar. Y este año notamos que fue bastante drástico el cambio que hubo, pues apenas hace unos días hacía un poco de calor, estaba muy seco, los pastos muy secos, porque nuestra zona es de alta necesidad de riego, incluso para los pastos que tenemos en las casas. Así que hoy día esperando que caigan las lluvias. Así es, llegó con frío este inicio, ¿cierto?, del otoño. En Temuco ya se sienten las temperaturas que están cambiando, lo cual también tiene que ver mucho con cambio climático, que es la conversación que tenemos preparada para el día de hoy, junto a nuestra invitada. Pero antes de presentarla, ¿te parece que vamos con las noticias verdes a cargo de Óscar Laurel, que nos trae estas cápsulas informativas en cuanto a la contingencia referente a hábitos sustentables, ¿cierto? Las noticias internacionales, ¿qué es lo que está pasando? Excelente. Vamos a ver. Corfo abre sus postulaciones para desarrollar el Centro para la Electromovilidad en Chile. El programa tiene por objetivo potenciar la electromovilidad del transporte en nuestro país, con el fin de mitigar los efectos del cambio climático. Se financiará hasta un 80% del proyecto y tendrá una duración máxima de 5 años. El vicepresidente de Corfo señaló que del sector de transportes emana el 24% de las emisiones de nuestro país. Por lo tanto, este centro es prioritario para que Chile avance hacia un desarrollo sostenible. El proyecto es elaborado a través del Ministerio de Energía y Telecomunicaciones y Transporte y se espera que los desarrolladores se enfoquen en los problemas y soluciones para implementar la electromovilidad en Chile. Lamentamos informar que encuentran muerto a pingüino magallánico con una mascarilla en su estómago. Esto sucedió en Brasil, en donde en una de las costas brasileñas fue encontrado sin vida esta especie. Tras lo sucedido, las autoridades correspondientes realizaron la autopsia con fines científicos, en donde encontraron una mascarilla N95. De lo anterior, las autoridades señalaron que fue esta mascarilla quien lo debilitó durante sus últimos días. A raíz de lo anterior, diversos grupos animalistas y ambientalistas han señalado los efectos negativos de los residuos médicos para los ecosistemas y los animales. Uso de bicicletas ha aumentado en nuestro país incluso desde antes de la pandemia. Al igual que en el resto del mundo, en nuestro país la compra y venta de este medio de transporte ha aumentado significativamente. No solo porque es una alternativa para mantener la distancia física, sino también para descongestionar el transporte público. No solo en Santiago tras el estallido social, sino que también en regiones y comunas que vienen saliendo de cuarentena. Un estudio asegura que en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, el uso de ciclovías ha aumentado en un 25% los últimos 20 meses. Los ciclistas valoran estas cifras ya que señalan que existe un cambio cultural en las personas que eligen medios de transporte libre de contaminación. Gracias, Óscar, por esta información tan completa en cuanto a las acciones que podemos realizar para mitigar también cambio climático, ¿cierto? Mitigar las contaminaciones, todo lo que va pasando en nuestro país y en el mundo. Y me llama mucho la atención que haya incrementado tanto el consumo de bicicleta. Eso también es una buena noticia porque nos invita a tener una acción por el clima. Bueno, tú sabes que el consumo de bicicleta no solamente ayuda a bajar las emisiones, sino que además permite que nosotros tengamos mucho mejor salud previniendo que caigamos en la enfermedad de la obesidad que estábamos viendo hoy día. Han salido las noticias, ayer salió la tremenda incidencia y el aumento de la obesidad durante la pandemia, así que es una buena noticia frente a todas las difíciles circunstancias que estamos viviendo.
Es una súper buena noticia, ¿cierto? Y nos invita también a tener una vida sostenible, no solo con el planeta, sino también con nosotros mismos, que es eso un poco la invitación que nos realiza. De esto vamos a estar conversando también con nuestra invitada, ya la quiero presentar. Ella es Andrea Lucas, directora del Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, con la que vamos a estar conversando sobre acción por el clima y también desde una perspectiva del derecho. Ella es abogada de profesión. Le damos una cordial bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Helen. Buenas tardes, Carla. La verdad que es un gusto esta tarde compartir con ustedes sobre un tema tan presente en nuestras vidas, mucho más de lo que pensamos, que tiene que ver con el cambio climático y de cómo podemos participar a través de este motivante objetivo de desarrollo de acción por el clima. Así es, un gusto saludarte, Andrea. Muchas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría partir esta conversación con algo muy simple, y es que nos cuentes quizás qué es lo que significa el cambio climático o crisis climática, también como se señala en algunos ámbitos, ¿cierto? Partir por eso primero. ¿Qué es? ¿Qué nos podrías decir tú al respecto? Súper, mira, el cambio climático es un fenómeno del cual venimos hablando casi 30 años, que venimos hablando del tema. Es un fenómeno que se ha generado a partir del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases que están en la atmósfera de manera natural, con el aumento de la temperatura, fruto de la quema de combustibles fósiles, van generando un efecto invernadero que se llama, es como que la atmósfera se calienta de más, y eso determina justamente centralmente el aumento de la temperatura, pero también otros cambios relacionados con el aumento de la temperatura en la atmósfera, que es que permite justamente que asegura la vida en la Tierra. Por ejemplo, el aumento del nivel del mar. Este es un tema también importante para un país con esta costa tan grande que tiene Chile, por ejemplo, el aumento, el deshielo de los cascos glaciares, el aumento de los cambios en los patrones de precipitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, aumento de sequías, etcétera. Entonces, esto genera lo que vos muy bien has mencionado, crisis climática, ¿no? Y como el clima ya no es el que era, y si pensamos un poco en nuestros abuelos y les preguntamos un poco cómo ellos veían el clima, seguramente ellos lo van a decir, bueno, el clima no es el mismo el que teníamos 50 años atrás que el que tenemos ahora. Y esto se debe a este fenómeno del cambio climático centralmente. Wow, entonces, bueno, en definitiva, pero ¿es posible hacer algo frente al cambio climático? Porque todo lo que tú nos estás describiendo, Andrea, son cosas o eventos que son enormes frente a lo que es el ser humano, o sea, que suban los mares, que suba el agua de los bordes en las islas. ¿Cómo puedes tú resistir ese cambio climático o qué puedes hacer? Porque evidentemente es un fenómeno más grande que un ser humano. Perfecto. No, gracias por la pregunta. Evidentemente el fenómeno de cambio climático es un fenómeno que afecta a los sistemas naturales, hablando de sistemas naturales en general, y también afecta a los sistemas humanos, ¿no? Y ahí es donde la presencia del individuo cobra un papel importante, pensando en el rol y en la utilización de algo que hacemos todo y que utilizamos todo de manera muy natural en nuestras vidas societales actuales, que tiene que ver con la energía, ¿no? Entonces, el cambio climático y energía son dos temas que están muy íntimamente ligados, y posiblemente parte de esta acción por el clima, que es lo que proponen los Objetivos del Desarrollo Sostenible, es justamente generar acciones que pueden ser acciones individuales, pero evidentemente requieren, por lo pronto, acciones internacionales y también, evidentemente, acciones nacionales, ¿no? Y ahí es donde esta es una tarea gubernamental, por cierto, enfrentar el cambio climático, pero también es una tarea donde podamos participar de manera individual cada uno. Entonces, ese es un desafío, ¿no? Y a nivel global, claro, porque por lo visto hay que unir todos los esfuerzos individuales para poder conseguir hacerle frente. Pero a nivel internacional, ¿han habido avances? ¿Se ha hecho algo? Porque es una amenaza global. Sí, bueno, los primeros registros que
de este fenómeno de aumento de la temperatura, ¿no? A nivel global se tienen en la década del 80 del siglo pasado. Y esto generó una movida en el ámbito de Naciones Unidas que dio lugar a la creación de un panel intergubernamental de cambio climático. El fenómeno del cambio climático tiene una característica interesante, porque es un fenómeno que aúna derecho internacional en este caso con ciencia, ¿no? Y cómo a través de este panel, 2.000 científicos que representan muchas áreas de las ciencias naturales, de las ciencias duras, pero también representan de las ciencias sociales, de la economía, etcétera, se reúnen, representan a los 5 continentes y van proveyendo de la información científica para poder enfrentar el fenómeno. Entonces, a nivel internacional, desde 1988 este panel existe, este panel sigue funcionando. Los estados nominan a sus científicos que participan de este panel y van generando esta información científica que ha devenido en lo que se llama el régimen internacional de cambio climático. Entonces ahí tenemos una ciencia donde se reúne con el derecho y el derecho reacciona a partir de la creación de este régimen internacional y de ciertos instrumentos internacionales, que son tratados internacionales que tienen una vocación universal. Tenemos, por ejemplo, la primera Convención Marco de Naciones Unidas se firmó en el año 1992. Entonces, desde allí en adelante, este régimen internacional ha seguido creciendo, ha seguido nutriéndose de negociaciones internacionales que se llevan adelante de manera continua. Eso es algo también interesante como fenómeno jurídico, ¿no? No es un fenómeno estático, sino que es un fenómeno que va movilizando la opinión pública, va movilizando las relaciones internacionales, va movilizando los estados y están dispuestos a reunirse una vez al año, seguir negociando, y esta Convención Marco ha generado dos instrumentos que han surgido a partir de ella. Uno es el Protocolo de Kioto y otro es el Acuerdo de París, que es el actualmente vigente. Entonces, claro, el Protocolo de Kioto uno lo siente un poco difícil, porque ya que sea en Japón nos pone nerviosos, pero dice relación con la emanación de gases de invernadero, que calientan más la Tierra. Exactamente, son gases de efecto invernadero, y lo que se procuró en ese protocolo, que ya perdió vigencia en el año 2020, es que los estados controlaran sus niveles de emisión, especialmente los países desarrollados, ¿no? Entonces, este instrumento jurídico fue un instrumento un poco, es como la oveja negra del régimen, porque tuvo muy mala prensa, especialmente porque Estados Unidos nunca adhirió a este protocolo. En cambio, países como Chile adhirieron a este protocolo, y es un instrumento que tardó muchos años en entrar en vigencia. Entonces, tuvo una vida un poco jurídica, un poco difícil, ¿no es cierto? Frente al Acuerdo de París, que es el instrumento que está vigente ahora, y que entró muy rápidamente en vigencia, entró en 6 meses, entró en vigencia, y es un acuerdo que también el objetivo final es controlar el nivel de emisiones de los estados, de nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, a través de distintas medidas, ¿no?, que tienen que ir tomando los estados a nivel nacional. No solamente, sino también internamente. Y además es impresionante cómo eso puede afectar la vida de todos los días. Carla nos contaba lo que había pasado con la experiencia de tus abuelos. Sí, en la pauta estuvimos conversando sobre eso, de cómo todo esto, ¿cierto?, impacta también en nuestras casas, ¿cierto?, en nuestro día a día. Y les contaba en la pauta a ustedes que tiene que ver con que las municipalidades también han tomado un rol protagónico en cuanto a esto, en poder realizar acciones para mitigar el cambio climático o crisis climática, y existen ciertas posibilidades, bueno, va a depender de cada municipio, de cada región, pero existen estas posibilidades de poder hacer, primero, tuvimos acá, sobre todo acá en la región de Araucanía, es muy importante esto, el recambio, ¿cierto?, de calefactores, cambiando el uso de leña por el uso de parafina, que son energías mucho más limpias, y también el acceso, ¿cierto?, a dispositivos como paneles solares. Insisto, quizás no es una realidad para todas las personas. Yo les contaba la experiencia de mis abuelos que tienen estas dos posibilidades. Va a depender muchas veces de las situaciones económicas, ¿cierto?, de los sistemas de encuesta y de puntaje, pero son posibilidades que es importante resaltarlas, ya que vemos acá el rol que tienen los municipios para poder empezar a generar acciones, y también eso tiene que ver con esta invitación de realizar acciones por el clima.
En cuanto a eso, y estaba escuchando atentamente todo esto de materia legal, me gustaría preguntarte, Andrea, ¿por qué tendríamos que tener una acción por el clima, considerando también toda la contingencia que hay en cuanto a derecho internacional? Bueno, yo creo que la acción por el clima es hacer algo por nosotros mismos, ¿no? En términos individuales, pero también como parte del grupo humano, ¿no es cierto? Y como parte de la sociedad en que vivimos. Entonces, evidentemente, el cambio climático genera amenazas al clima que afectan nuestros sistemas naturales y nuestros sistemas humanos, ¿no es cierto? Nuestra forma de vida. Entonces, por eso estas medidas requieren de acciones individuales, evidentemente, que se enmarcan dentro de acciones nacionales, ¿no es cierto? Y ahí es donde es interesante ver que a nivel nacional se vienen tomando medidas desde el año 2006 en adelante. Chile ha ido conformando un escenario para enfrentar el cambio climático a través de distintas medidas, distintas estrategias que se llaman, distintos planes sectoriales, planes de adaptación y planes de mitigación, ¿no? Entonces ahí es como... Y hay un proyecto de ley, o sea, ya colorario un poco de todo este camino que viene recorriendo Chile desde el año 2006 hasta la fecha, ha devenido en un proyecto de ley que se encuentra en el Congreso desde enero del 2020 sobre una ley marco de cambio climático, ¿no? Esta ley se está tratando desde esta fecha, desde el 2020 en el Congreso, y trata un poco de aunar todas estas herramientas que se han ido generando de manera desarticulada en un instrumento jurídico importante con estatus de ley, donde encontramos varias herramientas interesantes, varias distribuciones de competencia entre distintas instituciones dentro del Estado chileno. Eso también es importante. Aquí el ejemplo de Carla es muy bonito porque justamente habla de acciones individuales en el marco de ciertas facilidades que pueden dar los subsidios. Entonces, cómo acercarnos a estas acciones individuales a partir de justamente de los subsidios que pueden generarse en órganos institucionales como pueden ser las municipalidades, ¿no es cierto? Y como pueden ser también los gobiernos regionales, donde hay distintos instrumentos para facilitar que las personas hagan especialmente algo por el clima y tengan una acción por el clima. Una de las medidas importantes, recién lo dije, es esta relación energía y cambio climático, ¿no? O sea, cuando el corazón del problema es la quema de combustibles fósiles. Entonces, cuando nosotros modificamos nuestras fuentes de energía, evidentemente ahí estamos haciendo algo por el clima, ¿cierto? Entonces, en la medida en que nos alejamos del carbón, del uso del petróleo, etcétera, eso evidentemente genera una acción positiva para cuidar el clima como está y emitir menos gases de efecto invernadero, que es lo que queremos al final del día, ¿no? De manera individual, como muy bien decía Carla, con sus abuelos haciendo este cambio de matriz de energía, ¿no es cierto? Y pudiendo nutrirnos de energías como del sol, energías eólicas, energías del viento, energías de las olas, etcétera, ¿no es cierto? Tratar de generar ese cambio que evidentemente, y también otra de las maneras es exigiendo a nuestros gobernantes el cumplimiento de los compromisos internacionales que ya ha tomado Chile. Chile ha tomado un rol importante en el tema de cambio climático a nivel internacional. Hoy preside la Conferencia de las Partes, la COP, que habrán escuchado. Se recordarán que en diciembre del 2019 se iba a llevar adelante en Chile la COP25, iba a ser el evento a nivel mundial más importante que iba a tener Chile en su historia, ¿no? Y no se pudo llevar adelante por el estallido social y se trasladó esta COP que iba a ser en Santiago, se trasladó a Madrid. Entonces quedó la COP25 Santiago-Madrid. Pero eso habla del importante rol que Chile se ha planteado a nivel internacional respecto al medio ambiente y respecto al cambio climático específicamente, y cómo eso tiene que devenir en acciones pequeñas, internas. Cómo esta ley de cambio climático que se está discutiendo en el Congreso tiene mucho que ver con esas acciones y con el futuro que Chile pretende, con el cual pretende enfrentar este fenómeno del cambio climático. Así es, vamos a estar muy atentas a la discusión en cuanto a esta ley, cierto marco de cambio climático. Esperamos que se apruebe, esperamos también que muchas más personas puedan tener una acción por el clima. Quizás hay
situaciones y quedan un poco alejados de una persona, ¿cierto?, que vive en su casa y siente que todo esto es una discusión que queda muy aparte de uno y que es algo muy ajeno. Pero no es tan así, porque podemos tener pequeñas acciones por el clima todos los días, ¿cierto? Y eso es un poco lo que me gustaría recalcar en cuanto a esto. Y también, para ya ir cerrando esta conversación, preguntarte lo último, Andrea, más que una pregunta en realidad es que pudieras hacer una invitación a tener esta acción por el clima, ¿cierto? Ya sabemos que podemos exigir el cumplimiento de todos los protocolos y toda la legislación vigente, también podemos tener acciones individuales, pero ¿qué te gustaría decir a las personas quizás que nos están escuchando ya para ir terminando esta conversación y también agradeciéndote tu explicación, lo clara que fuiste y también toda esta invitación que nos haces a poder reconocer lo que ya se está haciendo en nuestro país y también en materia internacional? Bueno, muchas gracias por la invitación, Carla y Helen. Yo creo que me parece que una de las cuestiones importantes es seguir participando, es participar. Yo creo que la participación es la clave en temas ambientales, ¿no? O sea, en la medida que hay una mayor concientización de la ciudadanía, va a haber mayores acciones por parte de los gobiernos. Entonces, es muy importante, hay una retroalimentación, ¿no? Entonces, tener una actitud positiva y participativa en todas las instancias en que el gobierno permite la participación, creo que esa es la clave. Chile se caracteriza por tener organizaciones no gubernamentales muy activas en temas ambientales y en temas climáticos también, ¿no? Entonces, participar en lo que se pueda, participar en las encuestas. Un tema también que junto con el tema de energía, otra de las cuestiones que hay que estar un poco atento tiene que ver también con el tema de la basura, ¿no? Entonces eso también, ahí hay algo por informarse, y algo que plantea el proyecto de ley es la educación para el cambio climático también. Así que yo creo que estar un poco atenta a estas herramientas que, si bien van a ser herramientas que van a ser propuestas desde el gobierno, pero también requieren de la participación para cristalizarse y para cristalizar este gran objetivo del desarrollo como es la acción por el clima. Así que bueno, ojalá participar, yo creo que esa es la clave, y bueno, y no bajar los brazos en estos temas, porque en la medida que hay ciudadanías comprometidas, va a haber gobiernos comprometidos. Muchas gracias, Andrea, gracias por aceptar la invitación. Bueno, vamos a estar en contacto, ¿cierto? Vamos a seguir quizás realizando iniciativas como esta, así que muchísimas gracias también a Helen por el aporte en toda esta materia, ¿cierto?, más legal, que es del ámbito de ustedes, pero muy agradecida por tu participación. Encantada de participar, y bueno, quedo disponible para cuando quieran que sigamos conversando de estos temas, porque son temas que me apasionan. Muchas gracias, Helen, muchas gracias, Carla. Gracias a ti. Wow. Tenemos desafíos, ¿cierto? No, me encantó, porque realmente ella, desde la expertise de un abogado, que uno tiende a ser más aburrido, dejó en claro, o sea, lo importante acá es participar como ciudadano, participación ciudadana, y exigir que se tomen medidas a nivel de gobierno, pero también podemos tomar medidas, esto del reciclaje de la basura, o sea, y no solo el reciclaje, el compostaje, todo lo que hemos venido hablando en los capítulos anteriores, y la toma de conciencia. Me llamó mucho la atención cómo el trabajo científico fue tomado de manera muy seria a nivel internacional, y permite que nosotros a nivel incluso local ya tenemos un proyecto de ley marco de cambio climático, que generalmente siempre estábamos clamando porque haya un mayor avance. Bueno, todavía no está aprobado, pero esperemos que se haga pronto. Entonces, Carla, genial. Incluso nosotras estamos desde este programa, desde esta iniciativa, tratando de aportar a la mitigación del cambio climático. Sí, estamos aportando con nuestro pequeño granito y también con todo esto que tiene que ver con desarrollar una mayor conciencia en cuanto a esta temática, ¿cierto? Que empecemos a conocer también los objetivos de desarrollo sostenible, destacando quizás esta importancia de tener una acción por el clima. No importa cuál, no importa la acción que puedas tener desde tu casa, ¿cierto? Desde el sillón quizás de tu casa, desde tu cama, desde el living de tu casa, con el simple hecho quizás de desconectar aparatos electrónicos que no estás utilizando. Todo eso ya tiene que ver con una acción por el clima. Y eso también es lo que nos invita a la Agenda 2030 y estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que ya hemos estado conversando hace varios capítulos atrás con respecto a esto. Para
quizás ir redondeando un poco el tema, nos quedamos con una invitación, un gran desafío a la participación, a tener acciones individuales, por muy pequeñas que sean, que quizás lo pensamos así, no es así, todo contribuye a mitigar el cambio climático y también estar atenta a la discusión que se viene, ¿cierto? No sabemos cuándo va a pasar, pero esperemos que se acelere un poquito todo esto y vamos a ver también cómo se va a implementar esta legislación que tiene mucho que ver con nuestro futuro como personas en este planeta, o sea, tiene que ver con eso, así de importante es. Ellen, para ir cerrando ya y poder quizás invitar a las personas también a que se motiven con esta temática, te pregunto a ti, ¿qué fue lo que realizaste hoy por el planeta o por el cambio climático? Bueno, hoy día me fui en bicicleta, bueno, aquí tengo un negocio cercano en donde puedo comprar frutas, carnes, queso, y uso la bicicleta. Hoy en día uno usa la bicicleta con tranquilidad. Al inicio, cuando yo usaba la bicicleta, hace ya más de 10 años que yo andaba con mi bicicleta con canastito adelante, se reían de mí, se burlaban de mí, Carla, y que el canastito era como ridículo y como de niñita, pero es muy útil el canastillo, porque uno puede con la bicicleta efectivamente hacer muchas cosas, transportar muchas cosas. Eso de andar en bicicleta, además, es entretenido. Sí, te contribuye con estabilizar un poco también tu salud mental en cuanto a este encierro. O sea, tiene muchos beneficios, no solo para el planeta, sino también para nosotras mismas. Así que súper bien, felicitaciones por esa iniciativa. Invitamos a las personas, también recordando las noticias de incremento desde el inicio de la pandemia, ¿cierto? Con el consumo de bicicletas, se dispararon las ventas, así que intentemos usar más este transporte que es 100% energía limpia. No contamina, ¿cierto? Te ayuda, te libera del estrés, tiene muchos beneficios. Es que me ha llamado la atención que, bueno, cuando empezamos estos programas no nos da, yo realmente esto de la acción individual, de pronto me costaba imaginar acciones individuales y con el andar de los panelistas, las preguntas y la experiencia, realmente me has convencido de lo que tú planteaste al inicio, mentalidad sostenible. En realidad es eso, lo que hay que tratar de conseguir más, o sea, eso va a contribuir naturalmente a la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Pero esa es la mentalidad a tener para poder efectivamente lograr vivir en un mundo mejor. Sí, necesitamos contribuir también, con este programa lo hacemos, a que las personas cada vez vayan desarrollando más esta mentalidad sostenible, cada persona a su tiempo, no hay apuros acá porque no vamos a exigir, ¿cierto? No le vamos a pedir a una persona que pueda tener acciones con el clima, por ejemplo, una compra a granel cuando los recursos no los permiten, ¿cierto? No tiene que ver con eso, tiene que ver con que podamos pensar de una manera un poquito más sostenible, de acuerdo a lo que podemos hacer, sin estas presiones, pero poder tener una acción cotidiana, ¿cierto? Y cada vez va a ir subiendo, cada vez va a ir creciendo un poquito más, esto es una escalada. Así que invitadas a todas las personas que nos están viendo a que también puedan pensar en cuáles pueden ser sus acciones por el clima. Ya para ir despidiéndonos de este capítulo, te cuento que mi acción del clima de hoy fue hacer una limpieza de closet. Dije, ya, aquí hay mucha ropa que yo no estoy utilizando, solo la estoy, no estoy dando ninguna segunda vía, ¿cierto? No tengo acá una conciencia en cuanto al vestuario, así que hice una limpieza y le escribí a algunas amigas, le dije, tengo esto, ¿quién quiere? Podemos hacer trueque, lo cambiamos por algo que yo necesite, y así un poquito vamos dándole una segunda vida a esto, que también que circule el vestuario, ¿cierto? Y no tenerlo aquí estancado en el closet, que solo me está ocupando espacio al final. Así que vamos con esa mentalidad un poquito más sostenible. Gracias, Ellen, por esta conversación. Gracias también a la Andrea que estuvo con nosotras, ¿cierto? Y nos vemos en un nuevo capítulo de Planeta Autónoma. Que estés súper bien. Nos vemos. Cuídate, Ellen. Igual, Carla, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.